Nada, lista a todos, ¿no? Bueno, entonces muy buenos días muchachos, vamos a iniciar la grabación. Bueno, primero pues Brian me está solicitando que miremos cómo quedaron las notas, entonces se las voy a mostrar. Eh, bueno, lo que les decía, es bien duro, ahí están, es bien duro, la verdad, encontrarse con que en los talleres ustedes se equivocan en algo es tan sencillo, ¿no? Tan complicado. En el caso de Brian, ¿dónde está? Sí, por ejemplo, los dos talleres fueron bien, si yo no, pues si mal no lo recuerdo, lo que pasa es que como ayer califiqué tantas cosas, usted creo que me entregó un taller solo con dos ejercicios, si no estoy mal, varios de ellos cometió errores, entonces, sí, sí, siempre fue un poquito complicado pues este asunto y esta es como la nota más bajita que usted tiene, porque de resto, pues en el parcial 3.8, aunque ahí le ayudé bastante, ¿no? Si usted se acuerda. Y las demás tareas, pues digamos que no está tan mal. Lo único malo fue este taller, pues en 3.3, bueno, creo que el primer corte, ¿cuánto lo tenían? 2.5, ¿no? 3.3 y 2.5, bueno, hay que ponerse un poquito de pilas, la verdad. Eh, Pero sí, ¿cómo fue lo que hice? Pues esto ustedes ya se acuerdan el quiz, cómo lo hicimos. La tarea uno les puse recuperación de la tarea 2, la de las dos puse la mejor nota. En tarea 3 también pues les fue bien, les puse allí sencillo. El taller pues les hice recuperación del taller también, o sea, les di varias oportunidades muchachos. Y el parcial pues que los ayudé bastante también para que no, sí, no sé si alguien tiene alguna observación más o si está, o qué más quiere saber, Brian. No, profe, ya sé. Listo, entonces, ¿qué les digo? Esto fue un promedio, sumar las cinco notas y dividir entre cinco, ¿no? Esta es la expresión matemática, aquí está en la hoja de Excel. Se suma una, dos, tres, cuatro y cinco y se divide entre cinco. O sea, cada nota vale 20%, ¿sí? Eh, en general, pues estuvieron buenas las notas, no son tan bajitas, entre comillas. El problema fue que el primer corte fue muy bajo. Eh, entonces, hay que ponerse pilas, muchachos. Mm, Vamos a hacer en este tercer corte lo mismo, es decir, vamos a hacer varias tareas pequeñas, muy rápidas, pero entre más notas saque mejor. Vamos a ver cuántas podemos sacar y seguir insistiendo en lo mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces es como eso. Em, Pues yo, la verdad, veo de alguna manera bien a varios compañeros de ustedes en general. Eh, y digamos que el resto no es que esté mal, sino que el problema es que me parece que no le están dedicando el tiempo suficiente de pronto a hacer algunos ejercicios o algo, no sé. Y vuelvo, les insisto, en cualquier momento que tengan dudas, vuelve y repita los videos si quiere. La ventaja que tenemos con esta metodología, muchachos, es que usted puede volver a ver el video, pausarlo, detenerlo, revisar, o sea, puede hacer lo que quiera con el video, ¿no? Volver a hacer, y si tiene alguna duda, pues también me lo pregunta en cualquier momento. No dejemos esto allí quieto porque, pues, lógicamente, los temas que van a continuar por supuesto, son temas, mm, pues, que son como continuos, ¿no? Acá, eh, por ejemplo, mm, acá, por ejemplo, nosotros intentamos hacer, hacer varios métodos para poder solucionar circuitos. Esto es como la esencia, ¿no? De nuestro asunto. ¿Nosotros ya vimos el método de transformación de fuentes, muchachos, o no?
No, sí, yo no me acuerdo, yo creo que sí, ¿no? ¿O no? No, No, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos no. a continuar, listo, ¿vale? Eh, sí, ¿no es cierto? No hemos visto transformación de fuentes. Bueno, entonces este sería nuestro siguiente tema, vamos a compartir la presentación. Les recuerdo nuevamente que nosotros ya empezamos la unidad 4, donde vamos a ver teoremas de circuitos. Ya vimos el primer teorema, que es el de superposición. Ahora vamos a ver el teorema de, pues no es un teorema, la verdad, transformación de fuentes, que es una forma, otra forma de resolver circuitos. Y luego vamos a ver el teorema de Thevenin y el teorema de Norton, ¿vale? Bueno, entonces, voy a hacer un breve recorderis porque hemos nuevamente tocado lo que era nodos, mallas y todas estas cosas y de pronto pues nos hemos olvidado un poco de esto que ya empezamos hace una semana y bueno, no estaba, digamos, muy claro el asunto. Entonces, les puse un ejercicio de superposición en el taller también y bueno, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, el teorema de superposición, vuelvo y les digo, el principio de superposición establece que la tensión o la corriente que va a calcular en un elemento determinado es el resultado de la suma algebraica de las tensiones o corrientes eh, que produce cada uno de los elementos cuando esa fuente trabaja de manera independiente y las demás se apagan. Entonces, el teorema es válido solo para fuentes independientes, aunque las dependientes sí, pero no lo vamos a estudiar, la verdad es un poco complicado eso y nos alarga mucho la temática, ¿no? Es realmente el teorema de superposición, como les digo, en DC casi que no tiene aplicación porque a veces suele volverse el ejercicio más largo de lo que uno espera, pero esto hay que tenerlo claro, es decir, que uno puede hacerlo de esta manera. Aquí lo importante es recordar que una fuente de voltaje apagada significa un cortocircuito, es decir, un voltaje igual a cero es un cortocircuito. Y si usted apaga una fuente de corriente, eso significa corriente igual a cero. ¿Y cuándo hay corriente igual a cero? Cuando el circuito está abierto. Esto nunca se puede olvidar. Esto es mejor dicho, una teoría fundamental en electrónica y en electricidad. Eso es siempre que hablemos de cortocircuito, el voltaje es igual a cero. Y siempre que hablemos de corriente cero es circuito abierto. Por ejemplo, les hago ejemplos muy particulares que hay algunos muchachos que de pronto no relacionan esto y es que cuando usted tiene un toma eléctrico, por ejemplo, un toma eléctrico de los que tiene en su casa, antes de conectar cosas, usted tiene ahí una diferencia de potencial, ¿sí? Una diferencia de potencial, que normalmente pues eso lo manejamos en corriente alterna y son 127 voltios, los que normalmente le llegan a su casa en ese toma, ¿vale? Entonces, la situación es que si usted, digamos, alguien le dice, mida la corriente ahí, pues ¿cómo va a medir corriente? No puede medir corriente porque el toma está abierto, es decir, simplemente están los dos terminales, ahí no fluye corriente. Entonces allí usted está, eso es lo que se llama un circuito abierto. El toma que usted tiene ahí son los dos terminales de la fuente, que no es una fuente alterna de 127 voltios, y ahí no hay corriente. Entonces, ahí usted tiene, es lo que se llama un circuito abierto, 0 amperios, circuito abierto, no hay corriente. Es como cuando usted en un interruptor también en su casa, lo que hace es oprimirlo. Lo que sucede en ese momento es que separa los dos cables y los deja en circuito abierto. ¿Qué es lo que quiere decir circuito abierto? Que no hay corriente. ¿Y eso qué significa? Pues que el bombillo no se enciende. Eh, Sucede lo mismo de alguna forma, aunque se hace a nivel electrónico cuando usted prende o apaga un televisor o prende o apaga algún dispositivo, o prende o apaga alguna, digamos, una estufa eléctrica, el secador de pelo, todo. Cuando está apagado, lo que sucede es que de alguna forma hay un elemento que abre el circuito con el objetivo de que no haya corriente y entonces no fluye corriente, por lo tanto no funciona nada. Eso es un circuito abierto, que ya no sea un circuito como tal. Suena bastante extraño, pero bueno, circuito abierto es eso. Y cortocircuito significa, no siempre vuelvo y les digo,
que tome la analogía, ay, es que hay un corto, dicen un cortocircuito que incendió una casa. No, necesariamente un cortocircuito no siempre es malo. De hecho, usted utiliza cortocircuitos en toda su casa, por todos lados. Por ejemplo, cuando usted pone a cargar su teléfono móvil, hace un cortocircuito entre el dispositivo que conecta al toma, que es un adaptador de energía, porque eso no es un cargador. Ya les he dicho, ojalá que en segundos, si nos tenemos la oportunidad de encontrarnos, si yo sigo en la institución, no me vaya a encontrar con alguien, présteme el cargador. Bueno, yo no sé, ojalá ustedes los jóvenes son como irreverentes, como que no les gusta que uno les aconseje y que hablen bien, pues porque a mí me pasa eso con frecuencia con mis hijas. Pero eso no es un sistema de carga. Lo que usted pone para su teléfono es simplemente un adaptador de energía. Esa cajita pequeñita, si usted mira las letras pequeñas, en inglés dice Adapter Power o Adapter ACDC, que significa un sistema. Esa cajita lo que hace es convertir los 127 voltios de corriente alterna en simplemente 12, 10, 5, no sé, creo que estos son de 5 voltios, si no estoy mal, DC. Entonces convierten a C en DC y segundo disminuyen el voltaje. Es un adaptador de energía. Es un adaptador lo que hace. No hace más nada. Y después usted pone un cortocircuito entre ese dispositivo y su teléfono móvil, que son esos cables, ese par de cables que en realidad usted ve uno solo, pero por dentro van dos cables, y alimentan el teléfono móvil de tal manera que por ese puerto, cuando se alimenta, empieza a cargar la batería, pero el sistema de carga se encuentra dentro del teléfono, ¿sí? Ahí no hay ningún cargador como tal. Entonces yo no sé la gente por qué le da cargador a eso. Bueno, déjelo a la ignorancia en total, porque yo a mi esposa le digo, ¿dónde me dejaste el adaptador de energía? Y ella, ¿de qué me estás hablando, viejo? Entonces, bueno, pues ahí toca hablarle como al presidente, ¿no? Entonces decirle, bueno, présteme, ¿dónde has visto mi cargador? Pero uno sabe en la conciencia que están utilizando mal los términos. Usted como ingeniero, como futuro profesional, debe utilizar bien los términos, a pesar de que el resto del mundo no le entienda, no importa. Entonces después toca de hablarle en el idioma de ellos, claro. Pero usted debe ser consciente de lo que está manejando, de lo que está entendiendo. ¿Listo? Entonces, ese es el cuento. Nosotros cortocircuitos manejamos en todos lados, como conecta usted la nevera, como conectas en un par de cortos que pone entre el toma y el sistema de trabajo de él. Entonces, por todos lados hay cortos y no son malos. Los cortocircuitos en última son cables que portan corriente y cuyo voltaje entre sus dos en cero. Entonces, bueno, volviendo al teorema de superposición, lo que hacemos es lo siguiente, los pasos son muy sencillos. El primero se apaga todas las fuentes excepto una. Luego encuentra el valor de la corriente o el voltaje que usted necesite en el elemento, ¿sí? Lo puede hacer a través de reducción de circuito a serie paralelo, delta estrella, puede hacer reducción y retorno, puede hacer método de nodos de malla, supernodo, lo que quiera, lo que hemos visto en el capítulo anterior. Luego se repiten los puntos uno y 2, pero con las demás fuentes. Entonces, si hay 3 fuentes, hay que hacer 3 circuitos. Si hay 2 fuentes, hay que hacer 2 circuitos. Si hay 5 fuentes, hay que hacer 5 circuitos. Y luego, finalmente, usted calcula esa misma corriente que está esperando calcular, hace una suma algebraica entre ellas y esa es la respuesta. Aquí vimos nuestro primer ejercicio, lo hicimos simplemente con una fuente de DC de voltaje y una fuente de DC de corriente. Entonces aquí tenemos que hacer dos circuitos. La fuente de voltaje cuando se apaga se cortocircuita, la fuente de corriente cuando se apaga se deja en circuito abierto. Entonces vamos a hacer el teorema de superposición para calcular el voltaje en esta resistencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, muchachos? Pues sencillo, usted lo que debe hacer es aplicar el teorema y como dice, el voltaje V va a ser igual a V1 más V2, V1 más V2. ¿Listo? ¿Y qué es el V1? Es el aporte que hace una de las fuentes. ¿Y qué es el V2? El aporte que hace otra de las fuentes. Entonces hay que calcularlos. Entonces, lo primero que hacemos es, tomamos la fuente de voltaje de DC y apagamos la fuente de corriente. Apagar la fuente de corriente es esto, mire, dejar los terminales abiertos. Cuando están estos cables hacia el aire, aquí no hay corriente. Entonces, por lo tanto, estas dos están en serie. Aquí tampoco hay corriente y por lo tanto esto también está en serie. Entonces todos están en serie. Y aquí sencillamente hubo muchas formas de calcular el voltaje V1. Una de las formas era divisor de voltaje, donde usted multiplica el voltaje, porque es que el divisor de voltaje se aplica cuando hay una fuente en serie con varios elementos, con varias resistencias para nuestro caso por ahora.
Cuando hay barra de resistencia, sencillamente es multiplicar la fuente por la resistencia donde usted quiere calcular el voltaje y dividirlo entre la suma. Entonces aquí hicimos eso, 6 voltios multiplicado por 4, 6 por 4, 24, y dividido entre 8 más 4, que serían 12, 24 más 12, 2 voltios, y eso fue lo que nos dio, mire, muy sencillo. Otras personas hacían una malla, bueno, haga su malla, menos 6 voltios, más 8 voltios por I1, perdón, 8 ohmios más I1, más 4 ohmios, más 4 ohmios por I1, y despeja el valor de I1. Cuando ya encuentra I1, que nos dio, ¿qué fue que nos dio? Aquí está mal, ¿no? Que nos dio 0.5 amperios, entonces lo multiplica por esto, 5 por 4, 20, y le da 2 voltios. Es una forma también así, lo puede hacer, es un poco más larga, pero bueno, también funciona. El otro, el método rápido, que es sumar las cuatro resistencias, las dos resistencias que hay aquí, 8 y 4, 12 por I1, es igual a menos 6. Como está menos 6, yo lo paso al otro lado en 6. Pues el método rápido de Mayer nos da que es 12 y 1 es igual a 6, despejo y me da 0.1 la corriente, multiplico nuevamente por 4 y me da los 2 voltios. Como quiera, usted aquí ya analiza lo que quiera. Puede reducir las resistencias también. 8 y 4 son 12, le queda una resistencia aquí en serie. Entonces usted, como las dos resistencias están en serie, la corriente que pasa por ellas es la misma. Al reducirla, voy a obtener una resistencia equivalente de 12, divido 6 voltios entre 12, me da 0,5 amperios, y eso es la corriente que también pasa por la 2, 0,5 multiplico por 4 y ya tengo el voltaje. Bueno, en fin, eso ya, yo creo que ya lo tienen bastante claro. Vamos a ver con B2. B2 significa, es el voltaje que tiene esta resistencia, pero cuando apago la fuente de voltaje que se pone en corto, mire, y dejo encendida la fuente de corriente. Entonces aquí vemos la fuente de corriente que está en paralelo con dos elementos. ¿Por qué está en paralelo? Porque estos terminales, las tres son comunes y los otros tres terminales también son comunes por estos cortos, ¿verdad? Esto es lo que se llaman cortos, estos cables de aquí. Entonces, como está, sencillamente una forma de hacerlo es divisor de corriente. Para hacer el divisor de corriente, recuerde que solamente si se hace con dos resistencias, perdón, si se hace con dos resistencias, sencillamente es la fuente multiplicada por la otra resistencia dividido entre la suma de las dos. ¿Por qué la otra resistencia? Pues porque así lo encontramos. Recuerda que nosotros deducimos esto. Entonces el divisor de corriente dice que si yo tengo aquí dos resistencias en paralelo, una de 8 y una de 4, con esta fuente de 3 amperios, entonces si yo quiero calcular la corriente que pasa por esta rama, entonces debo hacer la corriente que entra al nodo, que son 3 amperios, aquí está, entra al nodo. Lo multiplico por la resistencia de la otra rama, que sería 8, 8 por 3, 24, y lo divido entre la suma de las dos, 8 y 12. 8 y 12 me da 12, 24 me da 2 amperios. Esta es la corriente que pasa por aquí, son 2 amperios. Ya que tengo los 2 amperios, sencillamente multiplico los 2 amperios por los 4 ohmios y me da 8 voltios, y ese es el voltaje V2. Otra forma de hacerlo, aplicar un nodo, otra forma de hacerlo, un nodo rápido, bueno, como ustedes lo hayan visto, lo analizan y lo encuentran, al final 8 más 2 nos da 10 y ese es el voltaje. Les decía que a veces estos ejercicios suelen complicarse un poco si utilizamos superposición, por eso aquí no es tan útil, pero sí es importante que lo sepan hacer, y por eso es parte de nuestro proceso evaluativo que tenemos. Aquí hicimos otro ejemplo, en este caso tenemos dos fuentes, aquí tenemos una de corriente y una de voltaje y queremos calcular el V sub 0. Entonces, ¿qué hicimos? Primero dejamos la fuente de voltaje encendida, apagamos esta y esta queda en circuito abierto. Al quedar en circuito abierto, las tres resistencias quedan en serie, entonces yo hablo simplemente un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje me dice que escoger estos 12 voltios, multiplicarlo por 2 y dividirlo entre la suma de las tres. Aquí lo hicimos. 12, ¿por qué 12.5? ¿Qué es que hice aquí yo? Ah, bueno, el divisor de voltaje aquí sería, no sé por qué 12.5 puse aquí, pero 12 multiplicado por 2 queda 24 dividido entre la... Ah, es que esta es otra cosa. Perdón, esta es otra cosa. Sí, aquí hicimos, mire, B1, que es el voltaje en esta resistencia,
va a ser igual a multiplicar 12 por 2 dividido entre la suma de las tres. Aquí sí ya nos dio 2.4. Mire, ya tenemos el B1. Ahora, ¿qué pasa? Cortocircuita este y solo dejo la fuente de corriente. Me quedan, en últimas, estas dos resistencias en paralelo con esta resistencia de acá, en paralelo con la fuente, es lo mismo. Como yo quiero calcular la corriente por esta rama, pues lo único que debo hacer es sumar estas dos resistencias, me queda una de 5 y otra de 5 por un lado. Pues sencillo, si aquí entran 5 amperios, por cada rama van a salir 2.5 porque las dos resistencias son iguales, o si no, calcúlelo. 5 multiplicado por 5 dividido entre 10, ¿cuánto le da? 2.5 amperios, aquí encontramos. Ahora, como la corriente que pasa por estas dos ramas es la misma, 5 amperios, simplemente multiplico por 2 y me da 5 voltios. Por lo tanto, mi respuesta es B sub 0 va a ser igual, B sub 0 va a ser igual a B1 que me dio 2,4 más B2 que me dio 5, 7.4, esa es la respuesta. Aquí yo no sé qué fue que quisimos hacer acá, no me acuerdo, creo que fue un nodo. Fue un nodo en esta parte del B2. Es 1/5 más 1/5. Esta corriente que entra menos, por el otro lado pasa más. Divido y de una vez me da B12. El voltaje en este nodo es 12.5. Como yo quiero calcular en B sub 0, hago un divisor de voltajes. Este voltaje, 12.5 multiplicado por 2 dividido entre 5. Ajá, sí, 2 más 3, 5. Sí, ahí nos dan los 5 voltios, que acá también son los 5 voltios. Eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Luego hicimos otro ejercicio también de esto, hemos hecho varios, en donde aplicamos esto y aquí miramos los paso a paso. ¿Sí? No voy a entrar pues como tan en detalle porque esto es muy largo y la idea es que avancemos en la parte de la temática. Aquí hicimos lo que les digo, dejé esta fuente de 12, esta la cortocircuito y esta desaparece, queda en circuito abierto. Al quedar en circuito abierto aquí estos cables no pasa corriente, por lo tanto esta está en serie con esta, 8412, y luego esa está en paralelo con esta, y me queda 12 en paralelo con 43, y sencillamente aquí puedo hacer, si quiero calcular la corriente I1, que es lo que quiero, sencillamente es dividir 12 voltios entre 6 y se acabó, nos da 2 amperios. ¿Listo? Acá igual, pues esto está muy fácil, acá igual paso a esta fuente de 24, esta la cortocircuito, esta la dejo en circuito abierto, entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Pues dos mallas, no hay de otra, hago malla 1, malla 2, y el voltaje I2 va a ser el de IB. I2 me da menos un amperio, por lo tanto IB me da menos un amperio, por lo tanto I2 va a ser un amperio, menos un amperio. ¿Listo? Ahora la última es cortocircuitar las dos fuentes de voltaje y dejar la fuente de corriente. Como quiero calcular esta de aquí, lo que puedo hacer, pues un nodito sencillo, el nodo B1, donde va a ser 1/4, 1/4 más 1/3. Por acá se lo pone tierra, por acá se lo pone tierra, por acá se lo pone B2. B2 sería 1, B2/4, menos. Como no hay fuentes de corriente, se acabó. Voy a hacer el nodo de acá, que es el nodo B2. El nodo B2 sería B2, factor de 1/4, 1/8, menos, por acá se lo pone tierra, por acá se lo pone B1, menos B1/4. Y igual a quién? Igual a esta fuente de corriente en el lado izquierdo resta, para el otro lado pasa a sumar, entonces me queda 3. Hago un sistema sencillo de 3 por 3 en la calculadora y me da que B1 es 3, B2 es 10. Pero yo el que necesito calcular es la corriente I3. Ya teniendo B1, como tengo el voltaje sobre esta resistencia con respecto a tierra, entonces es B1/3 y ya me da esto que es un amperio. Por lo tanto, hay que sumar los 2 amperios del primer circuito más menos el 1 amperio de aquí más 1 amperio de acá, sencillamente me da 2 amperios. Es muy, muy bacano, muy chévere practicarlo, aunque vuelvo y les insisto, a veces suele ser más rápido hacer las 3 mallitas y le daba más rápido. Aquí hicimos otro ejercicio. También hice el paso a paso para que ustedes lo vieran cómo hemos venido convirtiendo. Aquí hay tres fuentes, tres fuentes dos de voltaje y una de corriente, y lo mismo entonces. Dejo aquí, esto es muy sencillo, este primero, porque si yo quiero calcular la corriente I, pues va a ser esta I1, y la I1 sencillamente es 8 dividido entre 6 más 2 más 8. Ahí le da I1, ¿listo? En este siguiente ejercicio, la fuente es más menos y tengo aquí, es lo mismo que el primero, la diferencia es que tengo que cambiarle el signo porque la corriente va a ir en contra de I2.
Entonces, si yo calculo 6 dividido entre 8 más 2 son 10, más 6 son 16, 6 más 16 menos 16 me va a dar 0,375, pero como voy, la corriente que calculo ahí me da en este sentido y la que necesito es en sentido contrario, simplemente le cambio el signo. O hace la malla, ¿no? Pues por acá sería 6 y 2 más 2 y 2 más 8 y 2 más 6 voltios igual a 0. Usted despeja y le da menos 6 dividido entre lo que encontramos. Finalmente, apagamos las dos fuentes de voltaje, dejamos la de corriente y es un simple divisor de corriente. Un simple divisor de corriente está porque aquí no se ve tanto el paralelo, pero aquí sí, mire, si usted suma 8 con 6, porque aquí yo voy a calcular la corriente y 3, lo puedo hacer y no se me pierde, 8 y 6 me da 14, y aquí sí ya ve que los tres elementos están en paralelo. Estos tres terminales son los mismos, estos tres terminales son los mismos, los tres están en paralelo, ahora sí un divisor de corriente. Entonces, si quiero calcular la corriente por acá, que sí 3, entonces va a ser 2 amperios por la resistencia de acá dividido entre la suma de las dos, y eso nos dio 0,25 amperios. Entonces suma la primera que nos dio 0,5 más la segunda que en este caso es menos 0,375 y la tercera que es 0,25 y nos da 0,375 amperios, es decir, 375 miliamperios. Eso es, muchachos. Entonces, ¿dudas sobre eso? Muchachos, Otro ejercicio. ¿otro ejercicio de eso? Sí. Vamos a buscar otro ejercicio entonces. ¿Dónde está? Aquí estamos, ¿no? 114. Circuitos, ¿dónde está nuestro 114? Listo, entonces vamos a hacer otro ejercicio por acá, a ver qué tengo. Superposición, a ver. Aquí es que hay un poco de ejercicios con fuentes dependientes, hermano. Bueno, aquí este. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este ejercicio. Este lo acabo de encontrar allí. Resuelva. Aquí el ejercicio dice así. Determine el valor de B sub 0 en el circuito de la figura aplicando el principio de superposición. Aquí sí yo los estoy obligando, ¿no? Porque otra persona podría ser, o sea, yo en últimas después usted podría tomar la decisión de que yo le dejo un circuito y usted verá cómo lo hace, si por nodos, por mallas, por superposición, por transformación de fuentes, por Thevenin, por Norton, por lo que quiera, pues entonces usted ya va manejando y mira cuál es el que le parece mejor. Bueno, entonces, principio de superposición. El principio de superposición nos dice que si yo quiero calcular, ¿están viendo? Porque es que ¿qué pasó aquí? A ver. Así. Si yo quiero calcular el voltaje B sub 0 aquí, lo que dice el principio de superposición es sencillo, mire. Como tengo tres fuentes, yo puedo decir que el voltaje B sub 0 va a ser igual a un voltaje B1 más un voltaje B2 más un voltaje B3. ¿Y quiénes son esos B1, B2 y B3? Son los voltajes que me van a aportar cada una de las fuentes independientes cuando las demás se apagan. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, B1 va a ser el aporte, el valor de B0 cuando la fuente de corriente y la fuente de voltaje están apagadas. B2 va a ser igual al aporte que hace o el valor que encuentro en B sub 0 cuando la fuente de corriente y la fuente de 12 voltios están apagadas. Y finalmente B3 va a ser igual a el valor de B sub 0 cuando las fuentes de voltaje están apagadas y solo dejo esta prendida. ¿Eso está claro? Sí. Bueno, listo. Al menos alguien dijo sí. Entonces voy a hacer
voy a hacer el siguiente circuito. Entonces yo voy a necesitar Paint para poder redibujar mis circuitos. Entonces espérenme un segundito, yo voy a empezar a redibujar. Entonces verá, B1 es el valor, es el valor de B sub 0 cuando, el valor de B sub 0 cuando, no, es el B1 es el valor de B sub 0, sí, cuando se, se apagan la fuente de 19 voltios y la de 2 amperios. 2 amperios. Solo queda la de 12 voltios. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo me quedaría mi circuito inicialmente si yo hago eso. Entonces voy a apagar la fuente de corriente. Entonces apagarla significa que la dejo en circuito abierto y la de voltaje la voy a cortocircuitar. Hoy el mouse sí me está funcionando mejor. Listo. Ya tengo el circuito aquí. Entonces vamos a... Así quedaría. Así quedaría. Bueno, ahí está. Entonces, mire, apago la fuente de corriente significa circuito abierto. Aquí me quedo circuito abierto. Apago esta fuente de 19 voltios significa cortocircuito. Entonces, voy a encontrar el valor de B sub 0, que, pues aquí ya no se llama B sub 0. Espérenme, voy a ponerle acá, ya no se llama B sub 0, se llama B sub 1. Vamos a ponerle aquí el valor de B sub 1. ¿Listo? Bueno, ese 1 me quedó grandote, pero no importa. Lo tanto es que se entienda. Sí, ese sería el valor de B1. El valor de B1 es el valor de B0 cuando se apaga la fuente de 19 voltios que queda en corto y se apaga la fuente de 2 amperios que queda en circuito abierto y solamente se deja encendida la de 12. Entonces voy a averiguar cuánto vale este B1. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Pero a ver, pues los escucho, señores. No es que me van a dejar hacer solo yo solo aquí, hable y hable como que me hubiera dado COVID y a mi querida garganta me está ardiendo ya. ¿Entiendes? ¿Qué harían ustedes ahí? Vaya, 3 mallas es una forma, una, dos. pero 2 nodos, mire, es que si hacemos por mallas, tenemos 3 mallas, aunque usted podía reducir esta malla porque a usted no le importa lo que hay acá. Yo haría este paralelo. Al hacer este paralelo ya me quedan 2 mallas nomás. O hacer los 2 nodos. Yo creo que mejor los 2 nodos, más rápido. Pues en vez de ponerme a reducir el circuito, hay los 2 nodos. Voy a encontrar aquí un B sub A y aquí un B sub B. Y el valor de B1 va a ser B sub A menos B sub B. ¿Sí o no? Claro. Listo. Entonces, Ah, para que quede más clarito, voy a escribir, voy a nombrar los nodos aquí, ¿no? B sub A, B sub B. Listo, aquí ya me quedó más claro, entonces aquí lo podemos hacer más fácil así. Voy a borrar este.
Aquí ya está más claro, aquí ya voy a hacer los dos nodos porque es más fácil, ¿no? Es rapidito, pues. Y vamos a recordar cómo hacer nodos, que eso es lo bueno de este asunto. Entonces, ¿cómo hacer nodos? Yo creo que aquí ya a estas alturas de la vida ya tenemos que hacer el rápido, muchachos, ya es justo y necesario. El rápido sencillamente dice lo siguiente. Voy a hacer ecuación del nodo BA. Entonces, para hacer la ecuación del nodo BA, yo pongo BA, abro paréntesis. Miro qué resistencias están conectadas a este nodo. Tengo una, tengo dos y tengo tres. Por lo tanto, tengo que hacer 1 dividido entre 6, más 1 dividido entre 5, más 1 dividido entre 3, que fueron las tres resistencias que están conectadas aquí. Mire, un sexto, un tercio, un quinto. Ahora miro, ¿quién se le opone? ¿Quién se le opone? A estas 6 se le opone menos, tengo que restarle, menos, se le opone estos 12 voltios positivos. Por lo tanto, aquí está más, menos, sería menos 12 voltios dividido entre 6. Y ya quedaría este lado. Por acá esta se le opone tierra, no le hago. Por acá ¿quién se le opone? VB. Y dividido entre 5. Listo, aquí están los cinco términos, no hay fuentes de corriente aquí, entonces igual a 0. Vamos a acomodar nuestra expresión, creo que ahí está bien. Habría que hacer simplemente la suma de un sexto, un quinto y un tercio. Un sexto más un quinto más un medio, creo que es, ¿no? Un tercio, perdón. Eso me da 7 décimas. Entonces B sub A, 7 décimas. ¿Listo? Menos B sub B, un quinto. Igual a 12 dividido entre 6, me da 2, ¿cierto? 2. Entonces ahí quedó B sub B. Ahí quedó mi primera ecuación. Aquí está mi primera ecuación. Esa es. Ahora vamos con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación sería... La siguiente ecuación sería la del nodo B. Si no entienden algo, por favor me lo dicen. No es que se quedan callados, muchachos, pues no sé si estoy haciendo bien, si estoy aquí no haciendo. Si tienen dudas, por favor resuélvanlas, ¿no? Porque yo, de alguna forma, pues hago esto un poco rápido, pero si usted todavía no entiende el método rápido, hágalo despacio, ¿no? El despacio es coger B sub A y decirle I1 más I2 más I3 igual a 0. Y empiece. I1 de acá sería B sub A menos 12 sobre 6. Y aquí B sub B sobre 3. Y aquí es B sub A, perdón, ¿qué es que estoy diciendo? I1, I2 e I3. Entonces, ¿qué hace? I1 va a ser igual a B sub A menos 12 sobre 6. El I2 va a ser igual B sub A sobre 3. Y este va a ser B sub A menos B sub B sobre 5. Igual a 0 porque no hay más nada que hacer. Yo aquí ya empiezo a hacer la factorización y todo el cuento. Si le parece que esto que estoy haciendo yo no lo entiende, usted siga haciendo su método lento, no tiene ningún problema. Lo que pasa es que yo por cuestión de tiempo pues hago un poco más rápido, pero es decir, mírelo, es muy sencillo, sus tres noditos. Acá, si quiere hacer la ecuación del B sub B, sería I4, I5, I6. I4 va a ser igual B sub B menos B sub A sobre 5, I5 sería B sub B sobre 12 e IC sería B sub B sobre 4 y se acabó el asunto porque aquí no hay más elementos. Igual a 0. Pero yo la voy a hacer del modo rápido y es B sub B y el que quiera entenderlo esto pues es así, mire.
Voy a analizar el nodo B sub B. En el nodo B sub B tengo tres ramas conectados a ellos. Entonces, 1 dividido entre 5, más 1 dividido entre 4, más 1 dividido entre 4, más 1 dividido entre 12. ¿Sí? Ahora, miro quién se le opone. Por esta tierra y por esta la única que se le opone es el nodo B sub A. El nodo B sub A, pero dividido entre quién, entre 5. Como no hay fuentes de corriente, es igual a 0. Entonces voy a acomodar mi expresión y me va a quedar. B sub A va a ser igual a menos un quinto, más B sub B, que hay que hacer la operación allí, no sé cuánto dará, un quinto más un cuarto más un doceavo. Voy a traer otra calculadora porque esto me demora mucho. No. Y también hagan los No, ejercicios. Dígame, me 8 decía, sobre, ¿cuánto le dio? 8 sobre 15. Bueno, entonces 8 sobre 15 igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestra segunda ecuación. Tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces ahora sí vamos a encontrar la respuesta, que sencillamente es en la calculadora, se meten esos coeficientes y usted encuentra el valor de B sub A y el valor de B sub B. Entonces, para hacer esto, tengo ecuaciones, serían 5, sistema de 2 por 2 sería el 1, ¿cierto? Entonces, no. Ya mi pobre calculadora no le veo un carajo ya esto. Aquí sería 7 décimos. Aquí sería menos un quinto. Aquí sería 2. Aquí sería menos un quinto. Aquí sería 8 quinceavos y 0. Voy a rectificar otra vez. Si se entendiera, hermano. 7 décimos. Un quinto, pues, un quinto es negativo, sí, un quinto negativo. 2 menos un quinto también negativo. Y 8 quinceavos. ¿Cuánto le dio, señor Edward? Yo 3.2 y 1.2. Sí, señor. Ahora, el valor de B1, miren, el valor de B1, que es el que estamos calculando, va a ser el voltaje que está en el positivo, que es B sub A, menos el voltaje que está en negativo, que es B sub B. Entonces va a ser igual a B sub A menos B sub B. Y esto nos va a dar igual a 3.2 menos 1.2. Eso va a dar 3.2 menos 1.2, ¿no? 2 voltios. Listo. Ahí tiene la primera. Ahí tiene la primera. Voy a poner una raya aquí para decir que ya pasamos, ya hicimos el primer, la primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Entonces, para hacer la segunda parte, pues tengo que hacer, voy a apagar esta fuente de voltaje, voy a apagar esta fuente y voy a
a dejar solo la fuente de 19 voltios. Entonces, vamos a cambiar acá. Aquí voy a apagar la fuente de 12 voltios. La fuente de corriente la vuelvo a apagar, por lo tanto queda otra vez en circuito abierto. Voy a volver a nombrar. Aquí otra vez hacemos nodos, ¿no? Porque, ¿qué más le podemos hacer a eso? Listo. Entonces voy de una vez a poner aquí el valor de... Aquí va a ser el valor de B2. Está grandote este B2, entonces vamos a chiquitarlo un poco. Y acá vamos a poner el valor de BA. Perdón, aquí vamos a ponerle BC y BD. No se nos vaya a confundir con las anteriores. Entonces vamos a hacer esto acá así. Y listo. Entonces ahora sí creo que nos queda nuestro circuito como debe ser. Y ya se los voy a mostrar. Usted redibuja el circuito y le queda así. Mire, ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Esta vez apago la fuente de 12 voltios, la pongo en cortocircuito, apago la fuente de 2 amperios. Vamos a poner esta cháchara que está aquí para que la entiendan. Acá. Entonces aquí lo que les voy a escribir es que este es el valor de B2. El valor de B2 es el valor de B sub 0 cuando se apaga la fuente de 12 voltios y la de 2 amperios y solo queda la de 19. Entonces con esas condiciones el circuito nos queda de esa manera como lo estamos viendo ahí. Es decir, al apagar esta fuente de 12 voltios se cortocircuita, al apagar la fuente de 2 amperios se deja en circuito abierto y solo deja este aporte. Aquí que voy a encontrar B2. Para encontrar B2 es más fácil hacer estos dos nodos y luego para hacer B2 debo hacer BC menos BD. ¿Por qué? Porque BC está en el más, BD está en el menos. BC menos BD me va a dar B2. Entonces vamos a hacer las ecuaciones. Espero que me estén siguiendo. Vuelvo y les insisto, si tienen alguna duda, por favor, ¿cómo hago para arrodillarme o suplicarles de la manera? Pregunten, ecuación del nodo BC. El nodo BC va a ser igual, vuelvo y les insisto, si usted quiere hacerlo en el modo lento, va a ser I1 más I2 más I3. ¿Qué es I1? BC sobre 6. ¿Qué es I2? BC sobre 3. ¿Qué es I3? BC menos BD sobre 5. Y luego si usted hace factorización, pues hace eso y y todo el cuento. Pero yo voy a hacer, ¿qué nodo estoy estudiando? BC. ¿Cuántas ramas tengo conectadas a él? Diferentes a las fuentes de voltaje. ¿Cuántas resistencias tengo? Tengo 3. Entonces va a ser 1 sobre 6, 1 sobre 3, 1 sobre 5. 1 sobre 6 más 1 sobre 3 más 1 sobre 5. ¿Qué mierdas? 1 sobre 5. ¿Listo? Ahora miro, ¿quién se le opone a cada una de ellas? A esta resistencia de 6 se le opone tierra, no la tengo en cuenta. A esta resistencia de 3 se le opone tierra, no la tengo en cuenta. Y a esta, ¿quién se le opone? Menos el voltaje BD. ¿Y qué resistencia está conectando los dos nodos? La de 5, 1 sobre 5. ¿Hay fuentes de corriente? No, igual a 0. Hago la operación. ¿Cuánto me da un sexto más un tercio más un quinto?
Un sexto más un tercio más un quinto me da 7 décimos. Sub C va a ser igual a 7 Sí. más B sub D. ¿Por qué? Porque voy a meter el menos allá. Menos un quinto igual a 0. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a hacer la del nodo. Ecuación del nodo BD. ¿Listo? La ecuación del nodo BD, lo mismo. Usted hace I4, I5, I6. ¿Qué es I4? BD menos B5, BD menos BC sobre 5. ¿Qué es I6, I5, perdón? BD sobre 12. ¿Y qué es I6? BD menos 19 sobre 4. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Pero yo hago el método rápido. ¿Qué nodo estoy estudiando? BD. ¿Cuántas ramas están conectadas? ¿Cuántas resistencias están conectadas? El 1, 2 y 3. Hago las inversas. 1 sobre 5 más 1 sobre 12 más 1 sobre 4. Cierro y resto las que se le oponen. Por aquí se le opone a esta resistencia, se le opone BC. Por lo tanto es BC dividido entre 5, que está en la resistencia aquí. Por esta de acá, ¿quién se le opone? Tierra, no la tengo en cuenta, porque sería menos 0 sobre 12, pero 0 sobre 12 es 0, menos 0, pues no, el 0 no cuenta. Y aquí, ¿quién se le opone? 19 voltios, por lo tanto es menos 19 voltios dividido entre 4. Pero si no hay fuentes de corriente, igual a 0. Hago la operación, 5 sobre 12 sobre 4. 3 quinceavos o 8 quinceavos. 3 quinceavos, 8 quinceavos. 8 quinceavos. ¿Mm? Igual a 19 cuartos. Así como 19 cuartos para no hacer operaciones. Mire que esta está restando, al otro lado pasa a sumar y no más. Aquí me queda mi siguiente ecuación. ¿Mm? Listo. Ahora lo único que tengo que encontrar es el valor de BC, que va a ser igual a cuánto, y BD, que va a ser igual a cuánto. Aquí sería 7 décimos menos un quinto, 0, menos un quinto y 8 quinceavos. 19 cuartos. 57 dividido entre 30, es decir, 2,85. La otra da 399 sobre 30 o 40, no sé qué será eso. No, esta pinche calculadora me la han dañado. ¿De qué manera, hermano? La próxima vez que alguien me diga le presto su calculadora, le digo le presto a mi mujer porque sé por dónde le va a dar, pero este es un estado lamentable. Yo ya no se leen los números aquí. Creo que esos son los valores, si no estoy mal. 9,75, si 57 dividido entre 30 da. No, eso debe ser 57 dividido entre 40. 7 dividido entre 2,85. De 20, así de esto. Y se entiende ese número ya. ¿Sí le dio así a alguien?
Ah, sí. ¿Sí? Sí. Entonces como 85 y el otro 9,97.5. Digo, 9,975. Ujú. Listo. Ya. Entonces, ahora pregunto, ¿cuánto es B sub 2? B sub 2. ¿Cuál es el voltaje que está en más? B sub C. ¿Cuál es el voltaje que está en menos? B sub D. B sub D. Ah, B sub D. Entonces esto va a ser igual a restar B sub C menos B sub D. Esto va a dar negativo. Esto sería 2,85 menos 9,975. Esto da menos 57. ¿Qué diablo será? Yo no entiendo ese número. 8 parece que es, no sé. Y la respuesta sería menos 7,125. 125. ¿No? Sí. Listo. Entonces, vamos a marcarlo con azulito, que ya tenemos nuestro segundo. Y nos queda faltando el último circuito, que el último circuito es apagar las dos fuentes de voltaje y dejar. Entonces aquí vamos a hacer, aquí sería el valor de B3. El valor de B3 es el valor de B sub 0 cuando se apaga la fuente de 12 y la fuente de 19. Se deja solamente la de 2 amperios. Ese es el valor de B3. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos queda nuestro circuito. Sería solamente cortocircuitar las fuentes, no es más. Listo. Y vamos a ponerle nuestro parchecito aquí para que quede el corto ya ahí. Ya me estoy volviendo un puchcas para dibujar, puchcas para manejar estas herramientas. No, 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 nunca me llegué a imaginar que tuviera que hacer esto, pero bueno, todo es aprendizaje en la vida, muchachos, todo es aprendizaje en la vida. Dele gracias a la vida porque se está recuperando la tierra, porque usted tiene mucha oportunidad para compartir con su familia. Bueno, en fin, hermano, todo, no hay mal que por bien no venga. Bueno, entonces yo voy a dejar esto aquí así. No me gusta este de color azul. Lo voy a poner de otro color. ¿Por qué no me deja? Ave María. ¿Qué color lo ponemos? ¿Rojito? No, negro nomás. Y más gruesito. Listo. Bueno, entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Yo aquí les voy a hacer una sugerencia y miren la sugerencia muy sencilla. ¿Estas dos resistencias están en paralelo? Sí, porque este nodo es común, perdón, este nodo es común para sus dos terminales y este nodo también es común, ¿sí? Porque alguien podría decir, hagamos aquí 3 mallas, pero es que mire, está haciendo 1, 2, 3, 4 mallas, aunque este valor ya lo tiene, pues serían 3 mallas. Si vamos a hacer nodos, vamos a volver a hacer otra vez 3 nodos, pero es que aquí la situación es un poco diferente a esta, porque aquí no puedo reducir el circuito. ¿Cómo? Lo máximo que podría haber hecho aquí es hacer este paralelo y no más, porque si yo hago luego el resultado de este paralelo me queda en serie con esta. Si yo la sumo, se pierde el B1. Acá lo mismo, si yo la sumo, se pierden, entonces no se podría hacer. Mientras acá, miren, si yo hago este paralelo, queda una resistencia aquí. Si yo hago este paralelo, queda una resistencia aquí. Y esas dos quedan en serie.
hago ese paralelo y me queda el B0 y ya quedó listo. O hago un divisor de corriente y ya encuentro las cosas. Entonces, aquí es más fácil, porque yo no debo tocar ese el B0. Entonces, ¿qué opinan si yo hago este paralelo de 6 con 13, paralelo 3 con 12 y a ver cómo me queda? Me quedaría así, Claro. ¿sí o no? Queda facilito ahí. En algún momento usted puede aplicar esas cosas en circuitos, pues ¿por qué? Porque facilitan las cosas. Vamos a ver cómo quedaría. Esto quedaría así, esto quedaría aquí así. Y aquí ya me quedó. Bueno, entonces vamos a hacer esto acá así. ¿Cuánto da el paralelo de 12 y 4? Yo necesito que me ayuden ahí. Paralelo de 12 y 4 da 12 por 4 sobre 12 más 4. Eso da 3. Y el otro que es el paralelo de quién? De 6 y 3. Entonces es 6 por 3 sobre 6 más 3. Da 2. Entonces, muy fácil. Yo cojo acá. Pongo aquí mi 3. 3 ohmios. Y acá mi 2. Ohmios. Entonces, mire, aquí queda muy sencillo el circuito. Muy sencillo el circuito, me queda así. ¿Sí? Es el paralelo de 3 con 4, me queda 12. Vamos a escribirlo para que no me va a alcanzar. Es el texto, hermanito. Hermanito, hermanito, no me va a alcanzar mi texto. Entonces vamos a subir lo que más se pueda. Vamos a escribir el texto. Y acá. Entonces vamos a hacer esto acá. Le digo, se reduce haciendo paralelo de 4 con 12 y el de 6 con 3. El circuito haciéndolo de esa manera, entonces aquí queda bien. Listo, entonces yo hago esto y, y luego hago la serie de 6 de 6 con de 3 con 2 serían 5, ¿no? Pues mire que quedó muy sencillo el circuito ahí. Yo voy a copiar esto acá. Vamos a ver si lo puedo hacer bien bacano aquí. Vamos a borrar estas resistencias de acá que ya no las necesito. Y vamos a poner mi resistencia resultante de 5 ohms acá. Ay, a ver. Vamos a alargar estos de aquí para unirla.
Espérenme, yo voy a amontonar más para que me quede más pequeño el circuito, no, no hay lío con esto. Ujú. Profe, y es B sub 3, ¿no? Sí, señor, desde sub 3. Tranquilo, porque si no se ve feo esto ahí, no se ve lógico. Ajá. Vamos a ponerle acá 3. Bueno, ahí no es que se entienda de a mucho, pero ahí se va. Ahí está bien. Aquí quedaría así. Listo. Aquí sí ya le puse el B3, pues. Lástima que en los anteriores no, pero ahí se quedó así porque me voy a estar poniendo allá. Bueno, vamos a ver. Aquí. Entonces el circuito queda así nomás, mire. Queda así. Así de sencillo. No queda más porque las dos resistencias ya están en paralelo. Si quieren, digamos que quede bien bonito, pues entonces pongámosle el 3. Yo lo voy a copiar de aquí al menos a este. Ujú. Menos a este para que quede más entendible ahí. Listo, ahí solamente se hace un divisor de corriente. No hay necesidad de hacer más nada. Divisor de corriente. ¿Por qué? Porque tiene solamente los tres elementos están en paralelo. Ahora, lo que tiene que mirar es si la polaridad le queda bien, si no le toca invertirla. Mire, esta fuente de corriente entra, por lo tanto, por aquí va a bajar y por aquí va a bajar. ¿Y eso qué significa que baje? Que va a generar un voltaje más menos, entonces está bien. No tengo que cambiar el signo al divisor de corriente. Por lo tanto, voy a divisor divisor de corriente. El divisor de corriente es, voy a calcular la corriente I3, que va a ser la que pasa por B3, sencillamente es 2 amperios multiplicado por la resistencia donde no pasa, donde no voy a calcular, que sería en este caso, como son iguales, son las dos, y dividido entre 5 más 5. En este caso me va a dar un amperio. Un amperio. Como tengo un amperio, entonces ahora voy a calcular el B3, que va a ser igual a la corriente de un amperio, y lo voy a multiplicar por los 5 ohmios. Entonces esto me da 5 voltios. Entonces ahí ya tengo mis 3 voltajes claramente definidos, claramente hecho. Entonces voy a hacer el voltaje total, el V sub 0 va a ser igual a V1 más V2 más V3 igual a, el V1 nos dio 2 voltios, más el V2 nos dio, en este caso sería menos, ¿no? Menos 7.125 voltios y más 5 voltios, que fue el último. ¿Cuánto da eso?
Menos 0.125. Menos 0.125. Esa es la respuesta, mire. Eso es la respuesta de nuestro circuito. ¿Dudas, muchachos, sobre eso? Profe, en el divisor de corriente, vuelvo a explicar. El divisor de corriente es que, no sé si lo tienes claro, acuérdate que el divisor de corriente lo que dice es que si yo tengo una fuente de corriente en paralelo con dos resistencias, yo puedo calcular la corriente por cada una de las ramas. A ver si yo lo busco de otra manera como más sencilla. Espérame un segundo, yo busco una forma donde esté. Espérame, yo busco dónde es que está. Está al principio, ¿no? Formación de estrella. Esto es. Este es el divisor de corriente. El divisor de corriente lo que dice es esto. Esto no es. No, esto no es, esto no es. No, esto no es. Esto tampoco es. Bueno, el divisor de corriente dice lo siguiente. Aquí ya encontré un circuito sencillo. Aquí explicarlo desde el principio. Mire, si yo tengo este circuito, este nodo A, nodo B, conclusión, estos tres elementos están en paralelo, aunque bueno, aquí puse una fuente de voltaje, en realidad es una fuente de corriente. Yo debería cogerla como fuente de corriente, a ver si la consigo por aquí. Espérame un segundo, porque así no se entiende. Aquí. Aquí ya la encontré. Muy bien. Ahí. Es lo que quería. Entonces, mire, lo que dice el principio sí, el principio de superposición, el divisor de corriente es esto, y esto no se debe olvidar, por eso me estoy tomando el tiempo para hacerlo bien despacio, ¿sí? Supongamos que usted tiene aquí una fuente de corriente cuyo valor es I, y usted tiene estos tres elementos en paralelo, solamente funciona con dos resistencias, vuelvo e insisto, solamente funciona con dos resistencias, no sirve, no se puede aplicar para más. Entonces dice que si usted quiere, si usted tiene ese sistema así como está, usted puede calcular cada una de las corrientes directamente, de esta manera, mire. Si usted quiere calcular la corriente por la resistencia R1, debe multiplicar la corriente que está entrando al nodo por aquí, ¿sí? Mire, esta corriente I entra al nodo A y se separa entre I1 y 2. Por eso se llama divisor de corriente, porque entra esta corriente y se divide entre dos. Y mire cómo baja, no tiene que tener, lo importante en estos casos es las direcciones para poder mirar la polaridad. Entonces, entra I1 y salen I1 e I2. Si usted quiere calcular el valor de I1 por la teoría del divisor de corriente, entonces dice, la corriente I1 va a ser igual a la corriente que entra al nodo I
el valor de I, multiplicado por la resistencia de la otra rama, que sería R2, dividido entre la suma de las dos, R1 más R2. Y aquí está, mire. Y si usted quiere calcular la corriente I2 es multiplicar la corriente que entra, que es I, por la resistencia de la otra rama, que es R1, dividido entre en la suma de las dos. ¿Sí está claro ahí? Ahí sí, profe. Entonces, Claro. listo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Eso, mire. Lo que pasa es que aquí está volteada, pues, digamos, la fuente, ¿no? Aquí estaba hacia arriba y en fin. Acá, ¿qué es lo que hicimos? La fuente va de derecha a izquierda. Por lo tanto, esta es la corriente que está entrando a este nodo que le dije nodo A. Si quiero calcular la corriente que baja, que va de izquierda a derecha y de izquierda a derecha en esto, es sencillamente un divisor de corriente. Entonces, la corriente que entra la multiplico por la resistencia de la otra rama, sería 2 por 5. En este caso, como son iguales, pues no importa, ¿no? Pero si quiero calcular la corriente I3 que va por aquí, sería la corriente que entra al nodo 2, multiplicada por la de la otra rama, 5, dividido entre la suma de las dos. 2 por 5 dividido entre 5 más 5. Veamos que acá también hicimos otro ejercicio parecido, mire. Aquí los tres elementos están en paralelo. La dirección de la corriente va aquí. Este es el nodo A. Quiero calcular la corriente que baja por 2 o que va por acá por 14, que sería la I3. Entonces yo quiero calcular I3 sería la corriente que entra al nodo, 2 amperios, multiplicado por la resistencia de 2 ohmios, que es la que se le opone, y dividido entre la suma de las dos. Aquí está, divisor de corriente. 2 por 2 dividido entre 14 más 2. 14 más 2 nos da 0,25. Ahí está. Creo que también le aclaré un poco ahí el ejercicio anterior. Y creo que acá también usamos, en otro momento determinado, creo que usamos divisor de corriente aquí, mire, en otra posición, vea. Entonces aquí lo mismo. Esta corriente que entra al nodo, yo quiero calcular I2 e I3. Para calcular I2, ¿cómo sería? 3 multiplicado por 4 dividido entre 8 más 4. Si quiero calcular I3, que es la que necesitamos en este caso, es la que entra, que es 3, multiplicado por la otra resistencia de la otra rama, 8 por 3, y dividido entre 8 más 4. 8 más 4, aquí está, nos da 2 amperios. Esta es I3. Ahí está, mire. Esto sí lo usamos, pero hartísimo, muchachos, divisores de corriente. Y divisor de voltaje también. Y si quiere acordarse, el divisor de voltaje es, aquí esto es el divisor de corrientes cuando estamos en paralelo y el divisor de voltaje es cuando estamos en serie. Si yo tengo una fuente de voltaje en serie con dos resistencias y quiero calcular el voltaje en una de ellas, lo puedo hacer directamente como multiplicando la fuente de voltaje, aquí sí multiplico por la resistencia donde quiero calcular el voltaje y la sumo las dos. Entonces eso fue lo que hice, divisor de voltaje, que dice 6 multiplicado por 4 dividido en 8 más 4. Mire, nos da 2. ¿Listo? ¿Sí quedó claro entonces? Sí, profe. Bueno, vale. Eso sí es bien importante porque ahí queda bien clarito. Entonces, mire, aquí ya hemos hecho el ejercicio completo de superposición. Creo que en estos casos ya hemos hecho varias cosas, hemos hecho un repaso de nodos, hemos un repaso de divisores de voltaje, de corriente. Entonces, aquí en estos ejercicios ya es fundamental que cada uno de ustedes pues maneje sus apreciaciones y sus comentarios allí, ¿no? Vamos a ver otra forma de resolver circuitos a través de lo que se llama eh, transformación de fuentes. ¿Listo? Esto es relativamente sencillo, pero pues como todo hay que hacer muchos ejercicios para poder entender. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el método de transformación de fuentes. El método de transformación de fuentes lo que nos dice es que yo puedo encontrar voltaje o corriente en un determinado punto haciendo reducción del circuito y encontrando pues eh, reducir el circuito de tal manera que yo puedo al final hacer un divisor de voltaje, un divisor de corriente y queda muy sencillo.
vamos a ver. Entonces, lo que dice la transformación de fuentes, como su nombre lo indica, es que yo puedo transformar una fuente de voltaje en una fuente de corriente. ¿Cómo lo hago? Así. Se puede transformar de una dirección a la otra y de una forma, de un lado y del otro. ¿Qué quiere decir? Mire, si yo tengo una fuente de voltaje cuyo valor es V sub S y está en serie con una resistencia, esto lo puedo convertir en esto, mire, en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y puedo hacer el proceso inverso, es decir, si tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, la puedo convertir en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. ¿Esto qué significa este cuento? Ojo, por eso yo alguna vez les dije, y si la resistencia está en paralelo con la fuente de voltaje, no se tiene en cuenta porque no hace nada prácticamente. Y si tengo una fuente de corriente en serie con una resistencia, pues no hace nada, está en la nula. Eso no lo va a encontrar en la vida real porque no tiene sentido poner una resistencia en serie con una fuente de corriente porque esa resistencia no haría nada. ¿Qué pasa si yo pongo una fuente de voltaje en paralelo a una resistencia? Pues no hace nada, pues claro, a ella sí le pasa corriente y disipa por lo que quiera, pero, pero el voltaje es el mismo, entonces no, no tiene mucho sentido esos dos elementos. Entonces, ¿cómo hago para transformar? Sencillamente, digamos, vamos a copiar esta frase de nuestro autor Sádico, y dice, una transformación de fuentes es el proceso de reemplazar una fuente de tensión V sub S en serie con una resistencia por una fuente de corriente I sub S en paralelo con una resistencia o viceversa. Eso es lo que hace realmente el método de transformación de fuentes, ¿sí? Que yo puedo convertir de fuente de voltaje a fuente de corriente siempre y cuando hay una resistencia en serie en paralelo. Si la fuente está sola, pues no lo podemos hacer. ¿Y cómo se calculan los valores? Se calculan los valores de esta manera. De esta manera. Que sencillamente, si tiene su fuente de voltaje, perdón, si tiene su fuente de corriente y quiere calcular la de voltaje, simplemente es multiplicar I sub S por R, y ese es el valor de V sub S. Y la resistencia sigue siendo la misma. Mire, R es la misma en los dos casos. O lo que usted quiere hacer es transformar la fuente de voltaje en corriente, lo que debe hacer es, la corriente va a ser igual a V sub S sobre R y la resistencia es la misma. Vamos a mirar ejemplos. Mire, aquí está este primer ejercicio. Van a darse cuenta que eso es muy bonito. Lo único que hay que tener es cuidado, muchachos, en esto. Solo es cuidado porque el resto de los cálculos son muy simples y las cosas son relativamente sencillas, pero hay que tener cuidado nomás en el momento de hacer las transformaciones paso a paso. Vamos a ver entonces, voy a poner aquí inicialmente la palabra ejemplo. Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, en este circuito, calcule el valor de B sub 0 usando el método de transformación de fuentes. B sub 0. Entonces, mire, usted hubiera podido utilizar aquí con superposición, por ejemplo. La superposición que dice, apague esta fuente, póngale en corto, deje esto aquí y encuentre el valor de B sub 1. Luego, apague esta fuente, ponga en corto y encuentre aquí con la fuente de corriente el valor de B2. Sume B1 más B2 y le da B0. O haga mallas, aquí tendría una super malla. O haga nodos, nodos sería muy fácil porque de una vez encuentra B0, ¿no? Entonces aquí sería el nodo de acá B1, el nodo de acá B0, calcule B0 y directamente le da B0. Mire, ya va varias cosas. Pero veamos con el método de transformación de fuentes, a ustedes a ver qué les parece, más fácil, más difícil, o igual, otra herramienta más que se les está dando a ustedes para que puedan entender. Entonces, ¿yo qué haría? Mire, pues lógicamente, si yo quiero calcular el voltaje V sub 0, no lo puedo tocar esta resistencia. Entonces, mire, aquí tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Mire, aquí está el ejemplo.
Aquí podría transformar esta fuente de voltaje en una fuente de corriente de esta manera, ¿sí? Y ahí miramos a ver qué nos pasa, ¿vale? No la estoy transformando por cualquier cosa, la estoy transformando porque yo podría utilizar divisor de corriente y podría calcular el voltaje V sub 0. Y bueno, vamos a ver en qué nos queda esto. O podría ser también algo así. ¿Qué pasa si yo transformo esta fuente de corriente que está aquí? Mire, esta está en paralelo con esta resistencia. Transformo esta fuente de corriente así y resulta que me queda una fuente de voltaje, la resistencia en serie y esta resistencia quedaría en serie. Mire que ahí ya puedo reducir porque sumo estas dos resistencias en serie y me queda más fácil la cosa. Entonces, yo haría eso. Entonces, mire, vamos a transformar esa fuente de corriente en una fuente de voltaje. Voy a transformar entonces aquí, vamos a escribir para que entendamos qué es lo que yo he hecho. Entonces lo siguiente, mire. Transformo la fuente de corriente en voltaje. ¿Y cómo lo hago? Entonces, el valor del voltaje 1, que le voy a poner, voltaje 1, va a ser igual a quién. Para poder calcular la fuente si tengo fuente de corriente y quiero convertirla al voltaje, sencillamente la fuente de voltaje V sub S va a ser igual al valor de la fuente de corriente y multiplicado por la resistencia. Aquí le voy a poner I1 y R1. ¿Cuánto vale la fuente de corriente? 3 amperios, miren. 3 amperios. ¿Y cuánto vale la resistencia? Vale 4 ohmios. Entonces, 4 ohmios. ¿Cuánto me da esto? 3 por 4, 12, ¿qué? 12 voltios. ¿Listo? Entonces la transformo. Y la resistencia queda igual. En serie, con el mismo valor. Listo. Entonces vamos a ver qué nos queda. Aquí lo que deben tener en cuenta es lo siguiente. Mire, si la fuente de voltaje está más menos, la fuente de corriente queda hacia arriba. Si la fuente de voltaje estuviera menos arriba y más abajo, la fuente de corriente estaría hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la fuente de corriente hacia arriba? El voltaje me va a quedar más menos. Si tengo la fuente de corriente hacia abajo, el voltaje me va a quedar menos más. Entonces aquí la pregunta es, si voy a transformar esta, la voy a señalar aquí, bien clarito. Voy a transformar esta fuente de voltaje. Mire, esa es la que voy a transformar. Si yo voy a transformar esta fuente de corriente, que tengo la fuente y en paralelo esta resistencia, mire, voy a hacer esto, voy a convertirlo en esto. Entonces, ¿cómo me va a quedar el voltaje? El voltaje le va a quedar menos más. ¿Sí es claro? Menos más. Y Al revés. al revés. Y la resistencia le va a quedar en serie. Usted verá si la pone aquí, si la pone acá, usted verá dónde la pone. Yo la voy a poner así. La voy a poner así. Ahí está. Así me queda. Mira, voy a ponerla aquí al ladito para que se vea qué fue lo que hice. Esta fuente de corriente la transformé también. No, pero es que aquí hicieron dos transformaciones a la vez. Espérenme un segundo. No deberían haber hecho las dos transformaciones al tiempo. Espérenme, yo la hago despacio. Yo la redibujo. Espérenme, ¿no? Un segundito aquí. Que me hagan las dos cosas al tiempo me embolata aquí se les trastoca el cerebro, muchachos. Entonces vamos a ver cómo es sub 0. ¿Está en qué estaba? Vale, así. Sí, tareas aquí, ¿no?
Complicaron bastante el asunto aquí estos señores por ponerse a transformar lo que no quería. Pero bueno, dejémoslo aquí. Tirirín, ahí está. Y ahora pongamos la fuente de voltaje por acá. Alargaron bueno. Bueno, entonces aquí vamos a mirar cómo lo cuadramos. Así que no. Listo, ahí sí. Bueno, entonces vamos a hacer solamente la transformación inicial, que les había dicho que es solamente la transformación de la fuente de voltaje. Entonces, vamos paso por paso para que no se me vayan a enredar. Entonces, mire, si usted ve el circuito, ahora sí, si usted lo ve, lo único que he hecho es, la fuente de voltaje de 12 queda igual, los 3 ohmios queda igual, la resistencia de 8 V sub 0 queda igual, la de 2 queda igual, pero mire lo que sucedió. Al hacer esa transformación, yo cambio esto por esto. Es decir, ojo, mire estos dos terminales. Yo tengo aquí mi terminal A y mi terminal B, mi terminal A y mi terminal B. Vamos a poner esos punticos. Quiero ponerle esos punticos. Bueno, voy a borrar esto por ahora. Ajá, dígame. La resistencia puede quedar arriba O o abajo. abajo. Sí, no importa. Lo importante es que quede en serie. O sea, ¿No? ahí el signo de la fuente No, no interfiere nada no, en la no, resistencia. no, para nada. Porque están en serie, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer son estos dos dibujitos aquí. Quiero poner aquí, voy a hacer un puntico pequeño. Bueno. Y voy a llevarme este punto acá para que ustedes lo tengan en cuenta. Que esos puntos son los que con los que usted convierte la fuente aquí. Tengo esto acá. No sé cómo verlo. Y tengo este otro punto acá. Estos puntos son los que aparecen ahí como A, B en la parte de arriba. ¿Listo? Estos mismos puntos los voy a llevar acá. Estos mismos puntos de acá. Bueno, acá están más anchos. Entonces, mire, estos son los terminales A y B que yo he puesto, A y B. Entonces, si yo voy a transformar, usted lo puede poner así. Entonces, aquí están los terminales A y B. No se olvide, aquí yo tomo esta fuente de acá, voy a ponerle como otro muñequito acá para que se pueda, sea un ovoide, algo así. Esto, para que no se me vaya. Eso, listo. Entonces, sin relleno, un poquito más grueso, poner de otro color. Listo, ahí está. Entonces, esta fuente, mire, aquí los dos terminales no los pierdo. La fuente debe de quedar hacia abajo. Mire, el voltaje es menos más. Aquí se dan cuenta usted que el voltaje es menos porque la fuente está hacia abajo. Coge esta resistencia. Coge esta resistencia. Espérate un momentico. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo vas? Bien, bien.
¿Qué cuenta, hermano? Está en clase, hermano, pues trabajando. No, es usted, clases virtuales. Eduardo, Deme un segundito, muchachos, tengo una llamada y ya vuelvo. Eduardo, Háblalo, Elvis. dile al Brian que se despierte, ve. Está Elvis, dormido. Elvis no respeta a la profe de inglés, ¿no? No Respeta. respeta nada el Elvis. Sí, güey, muchas veces a lo que vaya. Por Ve, dicha, hoy no tocó entregar quiere, ese güey. trabajo de inglés. Ese video ya le debería enviar. El Harold nomás. El Harold y el Edward, los únicos que van a pasar este semestre. Al parecer sí. Dos, ingeniería electrónica. Brian es va a sacar el as bajo la manga. Brian, va a pasar. Ay, ay. Brian dice que pues se va a echar aceite. Dice. Hacer videos. A ver dónde los profesores, dice casa por casa. Qué cerdos. Hoy tenemos clases de técnicas de estudio. Sí. Un ratico ya le enviar. Muchachos. Ya son las 9 y nada. Mm, Se murió. faltan 5. Mejor que no envíe. Sí. No, yo De quiero dormir. música, de verdad. De dormir en un ratico. Puta. Ah, ya mandó. ¿Para qué le invocas? Invocaste a Satanás, huevo. Si ves, ya te dije. Buenos días, chicos. Bienvenidos a las 9. Ah, Yo que no entregué ese cuadro. Ahí silenciado. Micrófono y cámara y al... ay, no. Joven Brian, hable, pero ¿Entregaron el cuadro o nada? Yo yo sí. no, huevo. Sí. Ve, y el Ryan está dormido nomás. Sí, te habrá bien. Te Después conté que duerme. entiende. ¿Qué es que hablan? Ya pasa Después, ¿por qué durmiendo. pierdo? Después, ¿por qué pierdo? Después porque no Oh, deja entiende. de joder, Elvis. Bueno, Deja de Brian, mongolear. vos vas por cada casa con los profesores, no, sí, no, va a pasar. Ya se compró el aceite, el Brian. Cecilia. Y el joven Pescuezán, ¿dónde está? Se conecta el pescuezo, ¿no? No habla. No, no está. ¿Dónde está? Ujú. No ha estado el pescuezano.
Solo tres ingenieros, que hay cuatro, no por ahí. Y eso por ahorita. Después a dos se reduce. Después dos. Drásticamente a dos. Sí. De siete pasaron a dos. Uy, no, No. dos, no. De ocho el primero y después quedaron siete. No, pero yo sí les voy a joder por el otro semestre porque ya pasé cuatro materias. Bueno, ¿cómo están? Ya dejaron de hablar, gracias. Ahí sí hablan, ¿no? Qué berracos hablan. Uno se va y se ocupa y así hablan, pero bueno. Bueno, muchachos, vamos con lo siguiente entonces, que es que les estoy mostrando a ustedes ya. Eh, entonces, les decía, aquí tengo mi transformación de fuentes. Si está claro esto, mire, simplemente es 3 por 4, 12, el valor de la fuente vale 12, queda hacia abajo el menos más, el positivo queda hacia abajo porque la flecha apunta hacia el positivo, hacia abajo, y la resistencia queda en serie. Yo la puedo poner aquí, 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 donde quiera. No hay ningún problema. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Mire, en este punto, aquí es donde empieza a verse la reducción. ¿Por qué? Porque usted puede sumar estas dos que están en serie, las puede sumar. Y le queda una sola de 6 ohmios. Entonces ahí empezamos a hacer la reducción. Por eso se llama método de transformación. Entonces, para reducir el circuito. Si, no tiene sentido que yo haga una transformación si no voy a hacer una reducción. ¿Listo? Entonces hago esta transformación, me quedan estas dos resistencias en serie y ya se me redujo una resistencia. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Si yo lo que podría hacer es lo siguiente, yo sumo estas dos y me va a quedar en serie. Ahora, si yo transformo nuevamente esto a fuente de corriente y esto a fuente de corriente, esta de acá, transformo después de sumar y la resistencia en serie del mismo valor. Entonces, espere un momentico, voy a mirar cómo, listo, cómo hago para. Entonces aquí se reduce el circuito a, no, pues aquí se reduce eh, con dos resistencias, en serie, quedando una de 6 ohmios. Entonces ya me queda la resistencia de 6 ohmios. ¿Qué haríamos allí? Siguiente. A ver, voy a tratar de mirar cómo hago para que ustedes lo vean ahí. Vamos a ver cómo lo trato de reducir lo más que pueda. El circuitico para que nos quede ahí. Ahora necesito un 6 para ponerle aquí 6. 6. Listo. Entonces el circuito quedaría así. Lindo que quedó esta vuelta, hermano. Listo. Entonces aquí tengo, quedaría así. Ya vamos con el circuito así. ¿Sí lo ven? Entonces la situación, mire, ahí ya se ha reducido, ya se ha reducido. El problema es que aquí, ¿qué puedo aplicar? Todavía puedo hacer lo siguiente. Mire, ¿qué pasa si usted transforma esta fuente de voltaje en fuente de corriente y esta fuente de voltaje la transforma en fuente de corriente? Pues que todo le queda en paralelo, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Todo le va a quedar en paralelo. Esta le va a quedar en paralelo con esta y con, o sea, todo va a quedar en paralelo. Al quedar todo en paralelo, yo puedo hacer reducción también, porque aquí no puedo hacer más nada. Y ojo que yo no puedo tocar esta resistencia, ¿no? Entonces, si yo dejo todo en paralelo, pues puede reducir. Y veamos cómo quedaría el circuito con todo en paralelo. Quedaría así.
Me dirán si yo hago aquí dos transformaciones. Bueno, entonces lo siguiente, verán. Vamos a escribir para poder entender. Entonces voy a reducir esto por acá, listo. Entonces, transformo las dos fuentes de voltaje en corriente. En corriente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la de 12 voltios con resistencia voy a ponerle R para no alargar, con R igual a 6 ohmios, va a quedar así. Va a quedar la resistencia aquí queda sería voltaje sobre resistencia, sería la I 2, pongámosle, va a quedar voltaje que serían 12 dividido entre 6, esto me va a quedar 2 amperios. 2 amperios y la otra dos amperios aquí, entonces 2 amperios aquí, no sé cuánto me queda. Y la otra sería de 12 voltios, pero la resistencia en este caso es de 3. Entonces va a quedar aquí 3. Y acá va a quedar 6 por 3 por 4, 12. 4. Listo, ¿sí o no? No sé si me entendieron ahí. Es decir, yo lo que voy a hacer es transformar, mire, transformar esta. Tratar de alargarla un poquito acá. Transformar esta. Y transformar esta. ¿Listo? Transformo estas dos. Y me va a quedar el circuito de esta manera. Haciendo las dos transformaciones. Y les voy a explicar cómo fue que hice. Entonces, mire. Queda así. Mire, la resistencia de estos círculos como que más estorban, creo. La resistencia de 8 ohmios queda igual, mire. Esta de acá la transformo, que estaba en voltaje, y la transformo a corriente. Entonces me queda, esta resistencia me va a quedar en paralelo y esta fuente de corriente, como está más o menos, la flecha queda hacia arriba y su valor es de 4 amperios porque el resultado es de 12 dividido entre 3. Ahora, esta fuente de acá de voltaje estaba en 12 voltios, con menos más, la flecha va a quedar hacia abajo y el valor es 12 dividido entre 6, 2 amperios. Y la resistencia tiene el mismo valor, pero queda en paralelo. Entonces queda en paralelo y mire, allí quedó. Así quedaría el circuito. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Miércoles, yo tengo otra clase y no la he abierto. Espérenme un segundito, la abro acá para... Entonces, ahora sí. Ahí ya están dos aquí. Espérame un segundito. Hola muchachos, ¿qué más David? ¿Qué más Hugo? Buenos días. Deme un segundito, estoy terminando una clase con los de circuitos 1. Buenos días, listo, profe. Bueno, gracias. Deme un segundito y que llegue más gente acá. Ya vuelvo. ¿Qué te dije, Hugo? Hipocresía. Bueno, entonces terminamos con ¿en qué voy por acá? Listo. Ahora sí, miren, como todo está en paralelo, estas dos las puedo reducir.
hacer el paralelo de 6 con 3 y las fuentes de corriente las puedo dejar en una sola. Recuerde que yo puedo sumar fuentes de corriente cuando están en paralelo, así como puedo sumar fuentes de voltaje cuando están en serie, ¿no? Eso lo hemos visto. Entonces, reduzco esta. Entonces, lo que debo hacer aquí es reducir el circuito haciendo paralelo de 6 y 3. Eso me da 2 si no estoy mal. Y las fuentes las sumo. Pero ojo con lo que yo le digo, sumarlo significa, si me están escuchando, ¿no? Sí. Sumarlo significa que debo tener en cuenta la dirección, ¿no? Debo tener en cuenta la dirección. Por ejemplo, ¿cuál es la más alta? ¿La de 4 o la de 2? Pues la de 4. Entonces, a la de 4, como están en diferentes direcciones, la suma de las fuentes es la que está más grande, le resto la más pequeña, le resto la que está en dirección opuesta. En este caso sería 4 menos 2, 4 amperios menos 2 amperios. Y esto nos da 2 amperios. Pero la fuente va a quedar hacia arriba porque yo le puse la de 4, le resto la de 2 que está en dirección contraria. Si estuvieran en la misma dirección, se suman. 4 hacia arriba y 2 hacia arriba son 6. Si estuvieran hacia abajo, 4 hacia abajo, 2 hacia abajo, nos dan 6, pero hacia abajo. Pero como está esta hacia arriba, que da 4 y esta es más pequeña y está hacia abajo, la resto, 4 menos 2, entonces me queda de esa manera. Este paralelo de aquí me va a dar igual a 2 ohmios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a quedar reducido el circuito? Así. ¿Listo? Mire. Ahora, ¿dónde pone la fuente? Usted la puede poner donde quiera, si quiere a este lado, la resistencia, si quiere estar, pero igual están en paralelo. Como están en paralelo, yo las puedo mover. Mire, todas estas están en paralelo porque sus 5 terminales son comunes, abajo también son comunes. Entonces me queda así. Y aquí ya que puedo hacer un divisor de corriente. ¿Y cómo lo hago? A este nodo entra esta corriente. Para calcular esta corriente I, sencillamente I va a ser igual a la fuente de 2 amperios multiplicado por la otra resistencia 2 dividido entre la suma de las dos. Y ya calcula I. Con I multiplica por la resistencia y le da B sub 0. Entonces le queda muy sencillo el circuito. Esto. Aquí, divisor de corriente, sencillamente. Divisor de corriente, entonces la corriente I va a ser igual a ¿quién? A 2 amperios multiplicado por 2 ohmios y dividido entre la suma de las dos, que vendrían a ser 8 más 2. ¿Y esto cuánto nos da? Este circuito acá porque voy a necesitar más espacio. Espérenme un segundito. Mucho pelo fiscal.
Bueno, entonces, divisor de corriente tenemos aquí, ¿cuánto nos da esto? 2 por 2 son 4, dividido entre 10, sería 4 dividido entre 10, ¿cuánto da? 0.4. 0.4, muy bien. 0.4 amperios, abramos un poquito esto acá. 0.4 amperios, ¿listo? Entonces, ahora ya tenemos el 0.4 amperios, que sería I2. Ahora para calcular el V0, sencillamente V0 va a ser igual a I multiplicado por los 8 ohmios. Entonces esto va a ser igual a 0.4 amperios multiplicado por 8 ohmios. Y esto nos da 8 por 4, 32, 3.2 voltios. Esa es la respuesta. ¿Qué les pareció el ejercicio, el método? Claro, ¿no? Chévere, es importante. Larguito. Pues yo lo largo por lo que, pues porque es la primera vez, ¿no? Después ustedes ya con la experiencia se va a dar cuenta de que la cosa pues es más sencilla, ¿no? Más sencilla. Nada, está Pero, buena, sí, profe, yo sí entendí. qué bueno, listo, eso es bien interesante. Mire, esto es cada persona es diferente, ¿no? Hay unas personas que tienden unos y otros. Lo importante es que usted tenga varias herramientas para resolver circuitos como quiera. Esta es una forma. De hecho, pues como entendieron tanto, así, ¿no? Vamos a poner este ejercicio para que lo intenten resolver utilizando, no lo intenten, háganlo por el método de transformación de fuentes. Miren, aquí está. ¿Listo? Entonces, vea, sugerencias. Entonces yo digo, vea, en primer lugar, voy a calcular esta corriente. Le voy a decir, mire, aquí hay una serie, aquí hay un paralelo, luego de ya va sabiendo cómo ir reduciendo el circuito. Estas dos resistencias están en paralelo a pesar de que no están en el mismo lado. Listo, transforma esto a voltaje, suma las dos fuentes de voltaje, transforma esta corriente, esta la deja esta de corriente aquí, suma las de corriente, suma las resistencias y vuelve y le queda igualito a esto. ¿Listo? Ya les subo esta tarea allí para que la tengan. Me voy para la otra clase, muchachos, porque me está haciendo tarde para la otra clase. Ya les subo esta tarea, ¿vale? Para que me la entreguen hoy, ¿qué es? Hoy es martes, para que me la entreguen el jueves. ¿El jueves que tenemos clase o el viernes? Viernes. El viernes. Viernes a las 8, pues. El viernes a las 8 nos vemos y con este le resuelvo este. ¿Listo? Bueno, muchachos, si hay dudas, me preguntan alguna cosa, porfa. Ahí van avanzando en esto. Bueno, muchísimas gracias por su participación y ya nos vemos el viernes. Que estén muy bien. Hasta luego.